Esta nota que vas a presentar ahora, pero con mucha atención. Hay que hablar de las plantas, porque el amor de las plantas no siempre es innato. Uno a veces va aprendiendo. A mí cuando era chica me decían, primero tenés que tener una planta, después un perro y después un hijo. Bien. Yo arranqué por el hijo. Ay, mirá, Después voy a ir por la planta y el perro te lo debo. Pero bueno, voy a tener en algún momento. ¿Y cómo te está yendo con las plantas? Y estoy ahí de a poco. Por eso es que me fui a charlar con Pablo Machado de Jardín Urbano para que me tire unos tips. Yo vivo en apartamento, así que no tengo mucho espacio. Tenés unas albahacas, vos te sacás la bandera de la albahaca. Tengo albahaca. Sí, tengo un poco de ayuda en casa para la albahaca, pero sí. Pero sobrevive. Sobrevive, ¿no? Bueno, claro. eso es bien, creo que está bueno. Hice unos pestos buenísimos con la albahaca. El tema es que, bueno, uno dice, pero yo vivo en apartamento, no puedo tener plantas, no hay excusas. Tenés un balconcito, un patio, una ventana a la que le entra el sol y ya puedes sobrevivir. Escuchen. Quiero que me tires algunos tips para el cuidado de las plantas interiores, ya que hay mucha gente que de repente no tiene demasiado espacio en su casa, que tiene un apartamento y apuesta a la planta dentro de su vivienda. Bueno, fundamentales hoy en día las plantas de interior, como lo decís, espacios reducidos y uno quiere tener verde y naturaleza. Hay que evitar regar de más, ese es el número uno. Cuando yo voy le muestro a la gente y le digo, mira, yo riego así, me dicen, no, yo echaba mucho más. Y bueno, eso es fundamental. ¿Cuánto es lo necesario? Ahí va, difícil dar la dosis, ¿no? Porque depende mucho de las casas, del lugar, de si tenés calefacción o no. Pero lo que te digo, un riego semanal es algo normal, depende con cuánta agua. Con el tema de la luz, porque obviamente hay plantas que tienen que estar con más exposición y otras con menos. Correcto. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? Que, primero, nosotros podemos catalogar las plantas entre las que quieren mucha luz, más o menos, y las que pueden vivir en lugares sombríos, que eso a veces en los apartamentos y casas es muy buscado. ¿Cuáles son las plantas que viven casi sin luz? Son poquitas, ¿eh? Pero entonces, una regla es plantas que tienen mucha floración, por lo general mucha luz. Y acuérdense que estas plantas, las plantas que nosotros le decimos de interior, no quieren sol fuerte, ¿no? O sea, uno la pone cerca de una ventana, bárbaro, pero tengan cuidado que esa ventana no esté recibiendo los rayos del sol fuerte, tipo de las 11 a las 4 de la tarde en esta época. Bueno, eso provoca ciertas quemaduras y deshidratación de la planta. ¿El tema de la maceta también incide? La maceta, lo que es fundamental, yo recomiendo que los agujeros de las macetas, ¿no? El drenaje de las plantas de interior esté hecho muy bien hecho, porque si uno se llega a pasar de agua y no tiene los agujeros bien hechos en la maceta, es ahí donde empieza a generarse un ambiente de humedad, de hongos y se pudren las plantas. Bueno, ahí teníamos la de interior, pero ¿qué pasa con las de exterior? ¿Qué abono necesitan? ¿Hay algunas que viven y florecen todo el año? Escuchen. Pablo, si hablamos de plantas de exterior, una que no pasa de moda, que está presente en casi todas las casas, que además tiene muchísimas propiedades, es la lavanda. Sí, la lavanda no pasa de moda, la lavanda sigue siendo buscada en permanencia por sus cualidades. Yo te voy a hablar más de las decorativas. Es una planta que va al sol, es una planta de poco riego y de floración súper prolongada. Eso es lo que la hace, y además del perfume, ¿no? Una lavanda en buen estado, linda, te dura 3-4 años, pero vos le podés prolongar la vida si la podás en su época. Entonces, le digo a la gente y a los alumnos, les digo, bueno, poden dentro de la época que hay que podarla, que se puede podarla. Y esa época es desde octubre hasta mediados de marzo. Vos la podás a la altura que más o menos te guste, ¿no? Y ella rebrota, regándola en suelo, en verano, ¿no? 1 o 2 veces por semana, más que suficiente. En maceta, recuérdense, esto es una regla, cualquier planta en maceta, sobre todo exterior, les va a pedir más riego que una planta en cantero. Entonces, es verdad, la lavanda es de poca agua, pero no cero. El romero,
que es un amigo de la lavanda porque las dos vienen del Mediterráneo, el romero aguanta más. El romero de golpe vos no lo regás y está en maceta, igual tolera. Pero la lavanda es el doble de riego que el romero. Mientras vamos a seguir recorriendo y conociendo estas plantas que son tan típicas de las casas, que quedan tan lindas, preguntarte, Pablo, sobre los fertilizantes. ¿Qué utilizar? ¿Qué hace bien? ¿Qué no? Porque la gente desconoce por lo general. Sí, hay todo un mundo acá y nos podemos poner a discutir un buen rato. Yo soy de una escuela orgánica, o sea, me baso muchísimo en lo que es alimentar las plantas naturalmente y sin daño para el medio ambiente. Por eso manejo muchísimo todo lo que es compost, humus de lombriz. O sea, humus de lombriz, compost, abono natural, todo eso son sinónimos, es, vamos a decir, a grosso modo lo mismo. Recomiendo que si tienen un patio, cualquier espacio en ciudad, piensen en las aromáticas. Y sobre todo exterior, si tienen un espacio exterior, piensen en aromáticas y después ahí hay que pensar en cuáles precisan más o menos sol. Bien. Pero son casi todas de fácil cuidado. Tomillo, limón. Tomillo, limón, orégano, tenés albahaca, mentas de distinto tipo, tenés también falso curry, digamos, no puede, hay una cantidad de cosas que está re fácil tenerlas. Sí, claro. Hay una cantidad de plantas sencillas, no caras y que aportan, porque por ejemplo yo decoro mucho con una planta importante, una maceta, y en la parte de abajo que puedo poner flores y puedo poner también aromáticas. Muy buenos piques. Sí, hay que cuidar las plantas, a veces puede llegar a ser terapéutico. Sí, te lo digo así. Eso lo es. Y es muy lindo cuando las ves crecer y hasta las ves contentas cuando están con el sol. Sí. Y las regaste, están como lindas, como contentas, haciendo la fotosíntesis. Y me hizo acordar a que mi madre me hacía juntar bosta para fertilizante. Para poner en las macetas y eso le hace bien a las... Qué bien. Sí, si no me equivoco les hace bien. Vayan niños a juntar la bosta. A juntar bosta. Cuando vean bosta sirve para las plantas. Es verdad. ¿Ves? Acá me están diciendo que es verdad. Y no me acuerdo si lo experimenté, pero yo era muy chiquita. Y hablando de chiquitos, se viene. Hay niños que están hoy arrancando las clases. Me llegó por interno. Hay un